Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando ayudo a mis compañeros. El día de hoy vamos a seguir trabajando el Tahuantinsuyo. Nosotros ya localizamos esta civilización, sabemos entre qué época se desarrolló, hemos conversado sobre algunos asuntos generales como la capital, los idiomas y la población variada que existía en esta civilización. El día de hoy vamos a centrarnos en hacer un poco de análisis en la época imperial del Tahuantinsuyo, que es la época de mayor influencia, mayor expansión y tal vez de mayor conocimiento e importancia de esta gran civilización. Como tú recordarás, nosotros dividimos el desarrollo histórico de la civilización del Tahuantinsuyo en tres etapas. Primero, el periodo legendario, que no se sabía muy bien si es que de verdad existieron estos gobernantes. Es una etapa aún muy imprecisa para la historia, pero sí es cierto que existió un grupo de curacas, jefes locales. Luego pasamos al estudio de la etapa de las confederaciones, en la cual esta civilización del Tahuantinsuyo empieza a formar alianzas de diferentes tipos, militares, matrimoniales, económicas, con otros pueblos de alrededor, y va ampliando su influencia, ampliando sus dominios y ampliando su extensión territorial. Luego conversamos de la etapa imperial, una etapa en la cual el Tahuantinsuyo ya empieza a expandirse con fines militares, tanto del modo pacífico como del modo violento, y llega hasta su máximo desarrollo. Y dentro de esta etapa imperial vimos una etapa de crisis, ¿no? Caracterizado por una guerra civil. Bueno, esta etapa imperial tiene sus orígenes de una leyenda, es un mito que nos va a contar cómo es que el Inca Pachacútec asume el trono del Tahuantinsuyo. Vamos a verlo a través de este video, que es la batalla de Yaguarpampa, en la cual los incas se enfrentan a los chancas. Estemos atentos. Anchaqipa watapiraqmi hatun chanka suyu kamachikuyta munarqa huch'uy inka llaqtanchista. Qipan punchawkunallatas kuraq inka chankakunapa haykumusqanta yachaykuspaq kuskumanta aykirikusqa. Aqllasqa ayllunkunawan willahumuwan hinallataq llaqta runakunawan kuska. Ñuqam kusiyupanki kanchis kaq inkapa churin suyarqani pisi sinchiykunallawan chankakunawan atinpanakunaypaq. Taytanchik hintitan mañakurqani yanapariway nispa ama churinkuna wañunankupaq. Chaynapin taytanchik kunamurqa purun awqakunata chay haykumuqkunawan maqanakunankupaq.
Wesqasqa hinallata hatipasqan. Chankaskunaqa pampachawayku nispa mañakurqaku. Ñuqañataqmi kunan Pachakuti sutiyuq pampachayta mana munarqanichu. Chaynapin chankaskunapa yawarninwanmi Tawantinsuyu pakarimurqa. Llapan antiq suyu. Bien, entonces, nosotros debemos saber que los chancas fue un pueblo de pastores y cazadores de vicuñas que se caracterizaba por su belicosidad. Es decir, era un pueblo aguerrido, un pueblo que tenía conflictos con los pueblos de alrededor. Se ubicó acá en un principio, en la zona de Apurímac y Ayacucho, se extendió a una parte del Cusco, y es por eso que entran en contradicciones con el Imperio Incaico, para ver quién domina determinado territorio. Hay muchos historiadores que afirman que los chancas no tuvieron intenciones de expandirse, porque con el poderoso ejército que tenían, fácilmente hubieran derrotado a los incas, sino que fue al revés. Los incas, en su afán expansionista, enfrentaron en guerra a los chancas. Si los vencían, iban a demostrar pues a los pueblos de alrededor que ellos eran superiores, eran más fuertes, y por lo tanto ya nadie tenía que oponérseles, porque han derrotado a los chancas, uno de los pueblos más fuertes. Probablemente los destructores de la cultura wari fueron los chancas, es una de las teorías. Ya en el siglo XV, estos generales llamados Astohuaraca y Tomayhuaraca, líderes del ejército chanca, van invadiendo poco a poco el Cusco, y el Inca Huiracocha, que estaba a cargo, tiene que defender la fortaleza y a su vez expandirse. Por lo tanto, al enfrentarse con los chancas va a ir perdiendo, tal como lo has visto en el video, pero es su hijo, llamado Inca Cusi Yupanqui, quien no era el heredero, pero ante la huida de el Inca Huiracocha y el sucesor Inca Urco, quienes huyen por el asedio de los chancas, Cusi Yupanqui los enfrenta, solicita ayuda al dios Sol, quien manda a sus soldados de piedra, los famosos Pururaucas, y con ellos es que pueden vencer a los chancas. Claro, los Pururaucas no es que hayan existido, lo más probable es que se haya tratado de una estrategia de guerra. Son un bloque de piedra, varios bloques de piedra, a los cuales los vistieron como si fueran soldados incaicos, de tal manera que cuando los chancas los ven bajando por los cerros, rodando, piensa que son soldados de piedra, pero no era así. Eran solamente bloques de piedra a los cuales se le había puesto ropa de los militares incas, ¿no? Ante este desorden, Cusi Yupanqui aprovecha, contraataca y el ejército incaico logra vencer. A partir de ahí a Cusi Yupanqui se le cambia el nombre y se le llama Pachacútec, que significa el transformador del mundo. Conozcamos a los principales gobernantes de la época imperial. Empezamos por Pachacútec. Tú ya sabes que con él inicia el periodo imperial del Tahuantinsuyo, conocido también como el organizador de este imperio. ¿Por qué? Por ejemplo, él construye un nuevo templo para el dios Sol llamado el Coricancha, que hasta el día de hoy es atractivo turístico. Ordena la construcción de Machu Picchu y Sacsayhuamán. Además, establece el sistema de los mitimaes. ¿En qué consiste los mitimaes? Son un grupo de indígenas a los cuales el Inca los envía a diferentes lugares del Tahuantinsuyo para, primero, aprender las costumbres de esos pueblos, y segundo, que los mitimaes enseñen las costumbres incaicas, es decir, se va a dar un intercambio de cultura. Y establece también el sistema de los chasquis, todo un sistema extenso de mensajería a través de los caminos de piedra de los incas por todo el Tahuantinsuyo. Es Pachacútec quien divide el imperio en 4 suyos, aquellos que ya localizamos en la semana anterior: el Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Y por último, establece el Runasimi como el idioma oficial del imperio. Así que ya sabes, Pachacútec, el organizador del Tahuantinsuyo. A Pachacútec lo sucede en el cargo Túpac Yupanqui.
Este inca es conocido como el más grande conquistador. ¿Y eso por qué? Porque empezó una campaña militar, una expedición militar por diferentes lugares, llegando por ejemplo a conquistar a los Chachapoyas, al reino Chimú, llega hasta la zona de Ecuador por el norte. En la zona del este conquista toda la ceja de selva y en el sur llega hasta Argentina y Chile. Además, es conocido como el Inca navegante, debido a que se comenta que Tupac Yupanqui organiza una expedición marítima que lo habría llevado hasta islas lejanas del Océano Pacífico, prácticamente muy cerca a Oceanía, lo que hoy es Australia. Por eso a Tupac Yupanqui se le llama el Inca conquistador y el Inca navegante. El siguiente Inca es Huayna Cápac. Con Huayna Cápac va a haber algunos problemas. Si bien es cierto, Huayna Cápac logra la máxima expansión del imperio, llegando hasta el río Ancasmayo en Colombia y al río Maule en Chile, los problemas internos como la corrupción se van a generalizar. Ya había corrupción en gobiernos anteriores, pero en esta época se va a desbordar y se le va a escapar de las manos. A eso se le suma las noticias de la llegada de los españoles. Esas noticias van a generar interés en Huayna Cápac y va a estar reuniéndose con personas que han tenido contacto con los españoles. Pero los españoles al llegar traen también sus enfermedades que los incas no conocen y que no tienen anticuerpos. Es por eso que Huayna Cápac va a enfermar gravemente y en cuestión de semanas morirá. Probablemente se había enfermado de sarampión o de viruela, enfermedades traídas por los españoles. Al ser una enfermedad nueva para los indígenas, muchos van a morir. El hijo de Huayna Cápac, Ninancuyochi, era el heredero para asumir el trono de la corona, pero Ninancuyochi también muere, con síntomas muy similares a Huayna Cápac, probablemente de lo mismo, ¿no? Entonces, otro de sus hijos de la panaca real, Huáscar, que se encontraba en el Cusco y representa a todas las panacas del Cusco, es quien está dispuesto a asumir el trono ante la ausencia de Huayna Cápac y Ninancuyochi. Pero como tú sabes, los incas tenían varias esposas para poder formar alianzas matrimoniales, alianzas militares y expandir el territorio. Es por eso que Huayna Cápac había pasado mucho tiempo en Quito y tenía otros hijos ahí. Uno de ellos es Atahualpa. La panaca de Atahualpa señalaba que Huayna Cápac, al mudarse a Quito, estaba trasladando la capital desde el Cusco a Quito. Es por eso que exigen que el nuevo inca no sea Huáscar, sino Atahualpa. Aquí surge una guerra civil entre estos dos hermanos. Al final, Atahualpa va a vencer a Huáscar en guerra. Lo gana limpiamente, por así decirlo. Pero ya los españoles se encuentran con una expedición militar dispuestos a enfrentarse al Tahuantinsuyo, aprovechando que el gran ejército de aproximadamente 20.000 hombres se encuentra dividido. Una parte apoyando a Atahualpa y otro sector apoyando a Huáscar. Lamentablemente, esta guerra civil determinará el final del Tahuantinsuyo. Muy bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿a qué pueblo derrotan los incas para poder expandirse? Había un pueblo belicoso que no los dejaba expandirse y tiene que someterlos a guerra, y con el mito de los Pururaucas logran derrotarlos. Estamos hablando de los chancas. La pregunta número 2 nos dice: ¿qué gobernante inca es reconocido como el organizador del imperio? Aquel que establece el sistema de mitimaes, los chasquis, la organización en 4 suyos. Él es Pachacútec, el transformador del mundo. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.